bienvenidos a un episodio más de Tertulia Urgente. Tertulia Urgente es una iniciativa de emoción urgente. En este espacio dialogamos con expertos, activistas y voces claves para profundizar en temas que nos preocupan y de esta forma esclarecer dudas. Tertulia Urgente tiene por objetivo fomentar el pensamiento crítico y el intercambio de ideas. Soy Adriana Justiniano y hoy, junto a Gisela Derpic, que nos acompaña desde Tarija, tendremos una tertulia con Beida Domínguez, activista de Ríos de Pie, parte de la comisión de organizadores de Cuidemos el Voto a nivel nacional y experta en no violencia dentro de este proyecto. Bienvenida, Beida. Qué gusto tenerte en nuestra tertulia de hoy, faltando tan pocos días para un acontecimiento muy importante para el país, para la democracia, que es el verificativo de las elecciones generales. Ahora yo te veo y eres realmente muy jovencita y eso me alegra y me impresiona positivamente, así que creo que es muy bueno comenzar nuestra conversación de hoy pidiéndote que nos cuentes un poco quién es Beida Domínguez, cómo así llega a este tipo de intereses y de actividades que no suelen ser muy usuales entre la gente joven. A ver, cuéntanos, Beida. Muy buenos días, Gisela, y buenos días, Adriana. Muchas gracias primero por el espacio. Sí, yo tengo 23 años. La verdad que inicié en todo esto del activismo ya hace 5 años dentro de parte del equipo de Ríos de Pie. La idea, o bueno, lo que a mí me motivó a ser parte de este equipo realmente es la búsqueda de justicia. Desde niña estuve rodeada de muchos escenarios donde he sido como que en primera fila he presenciado distintos hechos de injusticia que a mí la verdad era como que me afligía, me frustraban y decía, tiene que haber un cambio. Y cuando fui creciendo, fui aprendiendo que para que ocurra este cambio, yo tenía que también involucrarme y que todos debíamos involucrarnos, porque si realmente no iniciábamos a hacer ese cambio nosotros, a construir un mejor futuro, nadie más lo iba a hacer. Entonces, este hecho de darme cuenta de que tenía que involucrarme para poder ir construyendo algo mejor fue lo que me empezó a motivar a poder introducirme en el activismo, a poder ver de que realmente todas estas injusticias que yo veía nacían desde un problema de raíz de que es desde el tema legal, desde el tema de los derechos humanos, desde el hecho de que mi país no es un lugar o no es un país que realmente tenga acceso a democracia como debería de ser, que las leyes no son respetadas, que, o sea, las instituciones son utilizadas, instrumentalizadas según el partido o el gobierno que esté en ese momento. Entonces, eso fue lo que me empezó a motivar, ¿no? A involucrarme en el activismo y así es como llego a Ríos de Pie ya 5 años, desde el 2020, desde enero del 2020 estoy ya parte del equipo y la verdad que ha sido toda una gran experiencia, ¿no? Ir conociendo y aprendiendo, pero la idea es esa, me involucró el hecho de querer un cambio y tener que empezar a construirlo. Y 5 años no es poco tiempo. Es un ya recorrido en el que has aprendido cosas y que seguramente hoy día nos vas a compartir de cara a que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda tomar en cuenta, despertando su conciencia acerca de algo muy importante. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer para mejorar el país, para recuperar la democracia. Así que entraremos de lleno a lo que nos ha convocado, ¿te parece?, a esta tertulia. Y vamos a ser honestas en compartir nuestras impresiones. No sé, por lo menos en cuanto a mí se refiere, durante estas últimas semanas, en ese caminar que suelo hacer todos los días, hablando con la gente, he podido percibir que hay una enorme preocupación. Primero, porque la gente quiere que se realicen las elecciones, porque sabe que con ese paso vamos a adelantar el camino para la solución, por lo menos para comenzar la solución de los gravísimos problemas que nos afectan en diferentes planos de nuestra vida. Pero paralelamente hay una enorme preocupación en la gente por cómo se va a desarrollar esto. Todavía ayer he encontrado gente que dice, ay, pero ¿será que va a haber elecciones? ¿No? ¿No será que algo todavía van a hacer para evitar las elecciones? Y más allá, ¿se van a realizar con normalidad? ¿No habrá fraude? ¿No habrá violencia? Entonces,
pueden ser preocupaciones de gente grande, de gente mayor, pero me parece que no. Yo trabajo en una universidad y hablo con los jóvenes. No sé cómo ven ustedes, Beida y Adriana, ese estado de ánimo de la gente respecto a lo que les acabo de comentar. Bueno, yo considero que tienes toda la razón, Gisela, y no solamente, como dices, no los adultos, sino que también nosotros como jóvenes sí percibimos bastante, y creo que hoy en día yo escucho bastante de mis compañeros de universidad igual, la desconfianza que tienen sobre todo este proceso electoral, cosa que incluso causa parte de ellos como que un repele, un desinterés, decir, pucha, pero ¿para qué me voy a involucrar o para qué voy a ir a votar si total mi voto ya está decidido? ¿Para qué me voy a involucrar en política si eso no depende de mí, sino que depende de una persona o un gobierno en específico que desea hacer lo que él quiere con las leyes, con las instituciones? Entonces sí existe esta desconfianza, sí existe este miedo, más aún con los antecedentes que tenemos del 2019 con respecto al fraude, con respecto a los hechos de violencia que hemos estado viviendo en Bolivia. La represión en Bolivia sí existe, sí es fuerte. Entonces, todas las personas hoy en día sí tienen ese miedo de que qué va a pasar tanto el día de como post elecciones, porque incluso creo que el temor es más que todo de post elecciones, porque dicen, o sea, el resultado que pueda salir, yo creo que sí va a haber alguna confrontación. Entonces, son las cosas que yo escucho y la verdad que entiendo y valido totalmente este sentimiento, porque en algún momento hasta yo lo he sentido. Yo, Veida, muchas veces digo, uy, ¿qué pasa si, no sé, gana tal oponente? ¿Qué pasa si hay algún fraude? ¿Qué va a suceder con mis amigos que estamos involucrados dentro del activismo, tomando en cuenta que Bolivia es un país que tiene mucha persecución política? Entonces, el miedo está y es totalmente válido, considero yo. ¿Coincides, querida Adriana? Sí, sí, coincido con lo que comenta Bedita, pero creo también que en el espíritu boliviano de la rebeldía también ahí viene lo que se viene dando dentro de la sociedad boliviana y es que está la represión, está la opresión por parte del gobierno, pero igual queremos hacer algo, igual queremos participar. La gente quiere saber qué actividades para control electoral se están llevando a cabo. Creo que en estas elecciones, independientemente de la edad de las personas, si son jóvenes, si son mayores, están viendo los debates, están observando las candidaturas, están tratando de analizar más allá de lo que diga alguien que se alió a un candidato. Creo que en estas elecciones ese es el mayor diferenciador. Sí. Y yo añadiría que no he dejado de sentirme reconfortada, por ejemplo, por el hecho de que hayan esos debates y que se hayan presentado los candidatos en carrera, salvo alguno, sus razones habrá tenido, cosa que no existía, ¿no? El 2005 fue la última vez que se hizo de verdad debate previo a las elecciones y ya luego parecía que no era necesario. Entonces se ven unas actividades que recuerdan esos viejos tiempos que ustedes, por ser tan jovencitas, no han visto, cuando había democracia en el sentido estricto de la palabra, con debilidades, con deficiencias, porque los seres humanos somos imperfectos, nunca va a haber ese mundo como paraíso en el que todos lo hagan todo bien, siempre habrán cosas para mejorar en el futuro, pero yo he sentido eso, ¿no? Es novedoso que estemos viviendo este proceso de esa manera. A ver, cuéntanos, querida Beida, en cuanto cuidemos el voto. ¿Cómo ha ido la campaña de adhesión de la ciudadanía? ¿Cómo estamos? Yo soy parte de esta iniciativa. Voy a estar todo el día en mi mesa electoral. No me gusta para nada, les cuento. Soy una persona inquieta. Aquí, bueno, de donde soy, de Potosí, se dice piquichaqui, ¿no? Es como si los piecitos todo el tiempo quisieran moverse y estar ahí todo el día es una agonía, pero lo voy a hacer con todo gusto. ¿Cómo estamos con eso? ¿Hay mucha gente? ¿Qué nos puedes contar, querida Beida? Sí, bueno, cuidemos el voto para la gente que nos vaya a ver. Es una
bueno, es un movimiento que surge a través de la sociedad civil organizada que busca justamente realizar el control electoral, como usted mencionaba, ¿no? Y la verdad que ha habido muy buena respuesta de la gente a este movimiento ciudadano, a esta iniciativa, ¿no? Lo cual a nosotros la verdad que nos ha llenado bastante de alegría porque es súper lindo ver que a pesar de varias circunstancias que Bolivia ha estado atravesando, la gente, como Adri hace rato lo mencionaba, sí continúa con ese sentir de querer involucrarse de alguna forma, de querer sí generar un cambio, y eso se ha visto en nuestras personas registradas dentro de este movimiento ciudadano, ¿no? Nuestra meta era poder alcanzar 35.000 mesas a nivel nacional, poder cubrirlas, y hoy en día estamos yendo de forma muy linda, muy bien. Hemos captado estas mesas, hemos captado estos voluntarios y la gente aún sigue buscando sumarse, cosa que esto es algo hermoso para nosotros porque realmente vemos que Bolivia sí quiere un cambio y que la sociedad civil organizada sí está involucrada dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, la verdad que sí hemos tenido muy buena respuesta, está todo marchando de manera bien y falta aún, seguimos aún buscando más voluntarios, seguimos aún esperando que la gente se continúe sumando. Ya estamos a 5 días de este día tan crucial como son las elecciones para poder dar el primer pasito a construir un espacio democrático para Bolivia y darle la libertad que necesita, ¿no? Muy bien, entonces esas son buenas noticias y reiteramos a la gente que se anime, todavía hay tiempo para adherirse a esta iniciativa. En nuestras manos está también esto, ¿no? De velar por la limpieza del proceso. Pero bueno, ojalá el 100% de la gente estuviera empeñada en algo así. Bueno, este mundo es tan grande y tiene un paraguas que cobija a muchísima gente que no es igual. En parte eso es también, digamos, lo maravilloso, que no todos pensamos igual, cada quien tiene sus intereses, sus perspectivas. Lo preocupante es que dentro de esas diferencias no deja de haber cierto tipo de amenazas, ¿no? Cierto tipo de amenazas. Anoche, en una pesquisa telefónica, gracias a la tecnología de que disponemos, he estado muniéndome de algunos datos y, por ejemplo, se sabe que hay alguna gente que está planteando, o sea, el fracaso de las elecciones, ¿no? Y que el fracaso de las elecciones, ¿a través de qué vía? Hay que desbaratarlas, pues hay que desbaratarlas a la mala, físicamente. Hay que ir a los recintos, hay que tirarse las ánforas, hay que quemarlas, hay que pegarla a la gente. Sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Tienen una experiencia y una experticia cultivada a lo largo de décadas. Y eso podría suceder. En todos los casos no, porque tendrían que ser muchísimas las personas y no, son una minoría felizmente a estas alturas. Pero bueno, ese es un riesgo. Esa convocatoria al voto nulo también forma parte del intento de hacer fracasar las elecciones. En varios escenarios nos hemos ocupado de advertirle a la gente que si bien el voto nulo es un derecho, porque uno podría expresar de esa manera su molestia, porque quería otro tipo de candidaturas o lo que fuere, ¿no? Pero hoy día ese voto nulo va a tener un significado inequívoco de adhesión a quien ha convocado al voto nulo, que es también quien está convocando a generar desorden y violencia. Entonces, el voto nulo hay que instarle a la gente que no lo utilice en esta oportunidad. Ojalá sea un voto válido, que lo piense bien, pero bueno, en fin, ¿qué hacer estando ya ahí, en un recinto electoral, como votante, como voluntario, como observador, como delegado de mesa? ¿Qué hacer si aparece gente que quiere violentar el proceso, que quiere irse a las manos en un lenguaje normal? ¿Cuál es la manera de contener y evitar el éxito de ese tipo de actitud criminal? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Beida? Tenemos que prepararnos para ello.
Bueno, querida Gisela, la verdad que la clave para ese día de las elecciones e incluso post elecciones con respecto a estas amenazas que han habido públicamente, tanto de ir a quemar ánforas, de ir a atacar a los recintos electorales, de querer causar algún conflicto en estas elecciones, la idea es, yo sé que va a sonar algo tan simple de decir, sin embargo, no es fácil de hacer, es la no violencia. La lucha estratégica no violenta es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder actuar de manera correcta y efectiva. La lucha estratégica no violenta, más allá de algo ser ético, por el sentido de que, claro, no tendríamos por qué confrontarnos entre nosotros en un país ideal, en un mundo ideal, porque a fin de cuentas todos estamos dentro de la misma lucha y todos creo que queremos lo mejor para Bolivia y para nosotros, para nuestra vida. Pero mucho más allá de eso, el tema de la lucha estratégica no violenta, al ser una técnica sociopolítica que está avalada por estudios, nos ayuda y nos demuestra a que incluso el no reaccionar de forma violenta es mucho más efectivo, el doble de efectivo que reaccionar que los grupos violentos. Entonces, lo que nosotros ese día básicamente tenemos que recordar son tres cosas súper claves. La primera es nuestro principio que ese día nosotros no estamos para confrontar, sino que para observar y denunciar cualquier irregularidad que ocurra. La segunda es que nosotros tenemos que mantener la disciplina en cualquier momento en respecto a lo que es la no violencia, porque el reaccionar con violencia lo único que va a causar es que perdamos legitimidad en la lucha de nuestra causa, porque al momento que nosotros empezamos a reaccionar y responder a estas provocaciones con violencia, lo único que le estamos dando es más ventaja a ellos de poder seguir uno causando más conflicto, dos, que la policía se involucre y causa algún tipo de represión, y tres, que nuestra causa pierda legitimidad, porque nuestra causa va a tener mucha más legitimidad si nosotros ese día, más allá de observar en las urnas, también actuamos de forma estratégica y efectiva desde la no violencia. Y la tercera, que es la más importante, que esto le aconsejamos a todas las personas que hagan, es que si en este momento que ocurra algún conflicto en su recinto electoral, cual sea, desde alguna irregularidad que ellos puedan percibir que esté ocurriendo en su mesa de votación hasta una confrontación, es documentar. Nuestro teléfono ese día va a ser la herramienta más importante que vamos a tener en nuestras manos y en nuestro poder. Lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos ese día es poder documentar. Nosotros vamos a grabar de forma horizontal y mencionamos, siempre encargamos en que estos videos siempre se mencione el lugar, la hora y la fecha y detallemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero eso es lo ideal que nosotros podemos hacer porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros no estamos entrenados para ir a confrontar a nadie. Yo, por ejemplo, mido 1,54, entonces yo sé que si Beida va y se pone a pelear con alguien, no va a ser algo efectivo, sino que voy a terminar perdiendo a un voluntario para poder hacer una observación electoral, para poder denunciar alguna irregularidad. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese día nosotros tenemos que proteger nuestra integridad y no buscar confrontar con nadie, ni con la policía, ni con ningún grupo de choque, porque al momento que nosotros respondemos de manera violenta, perdemos. Muy bien, entonces podríamos decir que esta estrategia de la no violencia implica una predisposición subjetiva nuestra para mantenernos calmos, para mantenernos serenos frente a lo que pueda suceder. Y claro, cuando se dice la palabra violencia, uno piensa en balas, en golpes, en patadas, pero quién sabe sea útil recordar que la violencia comienza con las palabras, ¿no? Que la manera en que se habla, lo que se dice, el tono en el que se dice, marca la diferencia entre una actitud que es violenta y una actitud que es no violenta. Por lo tanto, si hay necesidad de hacer escuchar nuestra voz porque hay una irregularidad, porque se está haciendo algo mal, tenemos un reclamo que hacer, tenemos que cuidar ese día más que nunca, ese día y los que vienen, de hacerlo en tono tranquilo, sereno. Yo creo que una lucha terrible para quienes somos defensores de derechos humanos es hacer entender a los demás con la palabra y con el ejemplo que todos somos personas, ¿no?
todos, incluidos aquellos sujetos que pueden haber cometido hechos criminales, delictivos, incluidos esos violentos, son personas y que nosotros tenemos que darles un trato compatible con esa dignidad humana que tienen todas las personas. Ahora, yo tengo una preocupación adicional. Yo percibo en las redes sociales con mucha tristeza que esta manera violenta de actuar se ha contagiado a gente que se dice demócrata. ¿Qué forma más baja, más abusiva de referirse los que adhieren a una candidatura democrática respecto de la otra o de las otras candidaturas democráticas, de los otros candidatos que son los contendores? Tengo un poco de temor, debo ser honesta, de que la violencia pudiera surgir en algún caso, no de quienes son especialistas, expertos en ella, sino de gente que a lo largo de estos meses, de estas últimas semanas, está tan fanatizada por su opción electoral democrática. Y lo que me parece que deberíamos decirles desde aquí, Beida y Adriana, a estas personas, es que cualquier explosión de violencia, cualquier hecho que altere la normalidad del evento, al final va a ser cosechado por esos que están interesados en hacer fracasar las elecciones. No sé si ustedes han percibido como yo, pero a mí me da hasta risa, les voy a ser sincera. Han armado un escándalo por esa encuesta del Deber, que es la única que le ha dado unos cuantos décimos más al uno y no al otro, como si de eso dependiera el destino del Estado, del país, y me preocupa francamente. No sé si ustedes comparten mi sentimiento, esta mi preocupación. Sí, Sí, totalmente, Gisela. mira, perdón, Adri, dale, dale. Sí, Gisela, bueno, quería puntualizar en algo que usted estaba mencionando, Gisela, y es precisamente de que cuando nos imaginamos los hechos de violencia que se puedan dar durante las elecciones o post elecciones, normalmente solemos pensar en los grupos de choque o en los grupos que en los últimos conflictos han sido los que más han utilizado la violencia física para defender una idea o a una persona. Sin embargo, ya sabemos de que en el 2019, por ejemplo, algunos de los conflictos que se dieron no eran precisamente de esos grupos de choque, sino que en la tensión del momento de descubrir el fraude electoral, la gente está tan exacerbada, tan enojada, que no piensa con racionalidad. Entonces, lo primero que piensan es, vamos a quemar el ánfora porque aquí hay papeletas marcadas y hay que quemarlas y se arma todo un conflicto y hay tanta violencia de por medio que esas eran las pruebas del fraude de esa mesa. Lo que más se necesitaba era resguardar en ese momento esas ánforas para demostrar el fraude electoral en esa mesa. Pero si quemamos esa ánfora, lo único que le estamos haciendo es el favor al otro de destruir las pruebas del fraude. Entonces, esa es una de las razones por las que igual yo creo la importancia de enseñar la no violencia y que se ejecuten estas elecciones para que la gente esté preparada en las técnicas y también en la mentalidad, porque es difícil en ese momento conservar la calma y tratar de pensar más allá de lo que pueda suceder en ese momento. Y por mi lado, igual estoy súper de acuerdo con lo que Adri dice y con lo que usted mencionaba. De hecho, eso es por uno de los objetivos que nosotros en capacitaciones, más allá de solamente hablar cómo manejar el tema con los grupos de choques con la policía, que puede existir igual represión de parte de ellos, igual hablamos de cómo podemos trabajar los niveles de tensión para bajarlos con grupos aliados, con amigos que estamos yendo a nuestro recinto, a organizarnos, con familiares, porque muchas veces la violencia puede venir igual por parte de la gente que está en la misma lucha, por la misma causa que nosotros, por la tensión que está ocurriendo en ese momento, por la frustración de los resultados que puede ocurrir. Sin embargo, no significa que porque sí existe un fraude o porque sí ocurra una irregularidad, responder con violencia sea la forma correcta o adecuada de responder.
Para nada no lo es. Lo ideal es responder con no violencia, lo ideal, como dije anteriormente, es documentar y hay que tomar en cuenta nosotros también de ser honestos con nosotros mismos ese día al momento de salir e involucrarnos tanto en las elecciones, los recintos electorales, como también post elecciones si toca salir a calle, de ser conscientes también de cómo es nuestro temperamento de cada uno y es lo que nosotros siempre les decimos a todos, de que hay que saber controlar y tener en cuenta que la energía es contagiosa. Si yo estoy molesta, si yo estoy enojada, voy a causar un efecto dominó, eso en todo mi entorno. Voy a empezar a contagiar a todos con esa tensión, con ese nerviosismo. Y por eso es que nosotros también siempre decimos de que la energía, el enojo, la violencia, es una energía mal canalizada. Entonces, en el momento que vemos que una persona está con una energía mal canalizada, lo que podemos hacer es asignar tareas o roles para que esta persona pueda tener dónde canalizar esa energía, dónde invertirla y así no responder con violencia, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta de que la violencia sí puede venir dentro de nuestros mismos aliados, dentro de la gente de nuestro mismo equipo u organización. Entonces nosotros tenemos que estar atentos incluso a estos hechos, porque en el momento que nosotros respondemos con violencia, perdemos y le damos ventaja a los demás, ¿no? Al opositor. Claro, nos convertimos en eso que decimos que combatimos. ¿Cuál es Totalmente. la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y por eso a mí me preocupan esas manifestaciones que he visto, especialmente de los fanáticos de las dos opciones que están con mejores posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Pero bueno, hace un ratito Adrianita decía una cosa interesante, ¿no? Somos una sociedad rebelde. En general, yo creo que sí, somos personas predispuestas a cumplir un papel activo para ponerle un alto a aquello que creemos que está mal, lo vamos a hacer sin violencia y vamos a acudir a esa memoria histórica que solemos olvidar, ¿no? Yo no sé, yo misma tiendo a ver el vaso casi siempre medio vacío y no medio lleno. Y hay que ver qué tenemos en el debe, qué tenemos en el haber. Y creo que es bueno hacer memoria. Nuestro desastre ha empezado desde el punto de vista de la democracia en los años 2000. Ha sido el 2006 que ha comenzado a desmoronarse sostenidamente lo que llamamos el Estado de Derecho. Se ha acabado con la independencia de los poderes y en ese contexto se ha facilitado la vulneración de los derechos humanos en un marco de impunidad, los actos de corrupción, el abuso generalizado. Ya, ¿para qué vamos a decir? Pero desde 2006 a la fecha, así como ciudadanos de a pie, con las limitaciones que implica probablemente no tener partidos, porque no estamos afiliados a partidos y las siglas que hay no son partidarias, con carencia de líderes políticos en el sentido estricto, sin recursos, sin apoyo, a veces con poca información. Por intuición nos hemos dado cuenta de cuál es el camino correcto y muchas veces nos ha ido mal y hemos fracasado. Estoy recordando, por ejemplo, la defensa que se hizo de los pueblos indígenas movilizados para impedir la carretera por el Tipnis, ¿no es verdad? Al final ahí los únicos que fueron violentos fueron los del régimen, hubo un apoyo moral muy fuerte y parecería que como que no se consiguió mucho. Estoy pensando en los discapacitados y esa terrible movilización que condujo a semejante escalada represiva. Pero bueno, hemos ido poniendo ciertos frenos, hemos ido poniendo ciertos frenos. Y uno de ellos, el más importante, ha sido el del 21F, cuando se pretendió consolidar la vulneración de la Constitución para convertir a Bolivia en la monarquía, ¿no? Camuflada de un poder que no se iba a renovar nunca y pese al mecanismo de fraude que sabemos que se aplicó, la fuerza moral nuestra logró poner el detente y ya luego sobrevino lo del 2019 y todo lo demás. Pero lo que yo quiero decir es que así, sin violencia,
con la razón de nuestro lado, tenemos que ser conscientes de que podemos dar pasos muy importantes y que esos pasos vienen de acciones pequeñas. Ese día voy a ir a votar. No voy a caer en la trampa del voto nulo. En lo posible mi voto va a ser válido y va a ser por la democracia. Pero si no puedo quedarme de delegada de mesa para hacer control electoral, al menos voy a observar, voy a estar pendiente, voy a volver a mi recinto, voy a estar en el momento del cierre de la mesa para saber en qué quedaron los votos de esa mesa. Y si soy control electoral, le voy a regalar a mi país y a la democracia una jornada de trabajo sacrificada pero muy importante, y lo voy a hacer apelando a estas sugerencias tan valiosas que tú nos estás dando, querida Beida, para contribuir desde la no violencia a recuperar la democracia. Y me voy a alistar para lo que venga en los días siguientes, porque de repente con esa no violencia sea necesario volver a hacer algunas cosas. Ojalá que no, pero si es necesario, estaremos en plena disposición de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo con todo lo que usted mencionó. Realmente es necesario que todas las personas se involucren, así sea estar desde el inicio en la jornada electoral, como también involucrarse tal vez al final con ir a sacar la fotito del acta, que nosotros tenemos un aplicativo donde ustedes van a poder cargar estas imágenes del acta que sea clara, que sea legible y para nosotros va a ser una prueba y una ganancia fundamental poder tener las actas de todas las mesas, de todos los recintos a nivel nacional. Ese es el objetivo, de poder que ningún acta quede fuera, que ningún acta quede sin documentar, sino que podamos ver desde lo más mínimo cada acta si no tiene alguna irregularidad. Y nosotros también, si podemos y tenemos las posibilidades de poder acompañar todo este proceso electoral, es súper bienvenido y en realidad hay que pensar que no solamente estamos construyendo el futuro de nuestro país como Bolivia, sino que también es pensar de que estamos contribuyendo a nuestro futuro, a nuestro presente. El hecho a mí me encanta decir que la democracia es un derecho humano, totalmente, pero defenderla es un deber y una responsabilidad de todos como ciudadanos el hacerlo. Es algo que todos deberíamos estar obligatoriamente involucrados porque significa el hecho de garantizar la democracia para nuestro país, significa desde lo más básico de tener acceso a educación, tener acceso a la salud, tener la libertad que todos como seres humanos precisamos para poder vivir en bienestar en nuestro país. Entonces, si nosotros no tenemos democracia, tenemos que pensar que no tenemos nada. A mí me parece muy irónico cuando las personas me dicen que no les gusta involucrarse en el control electoral o en estos temas porque no les interesa la política, pero yo quedo así como que no, porque está mal. La política empieza desde tus derechos humanos. Entonces, ¿cómo puedo escuchar de que no te interesan tus derechos humanos? La gente tiene que empezar a cuestionarse y a tener un poquito más de criterio con respecto a estas situaciones y decir, bueno, esto lo tengo que hacer porque nadie más lo va a hacer por mí y porque es la construcción de mi país y de mi futuro. Entonces, si yo quiero tener un acceso a todos mis derechos humanos, tengo que empezar desde cuidando la democracia y es decir, cuidando mi voto ese 17 de agosto. Entonces, todos debemos involucrarnos ese día y sacar nuestras fotos, nuestras actas, esa es nuestra tarea, documentar al 100% todo lo que vaya a ocurrir en esta jornada electoral. Adrianita, es una Muchísimas. lección cívica, ¿no? La que nos da Beida. Añade tú algo, por favor, porque a veces democracia y con qué se come eso y a mí qué me importa. A ver, ¿qué tienes tú que decir a favor de la democracia? A ver, Bueno, como bien decía Beida, para reforzarlo, la democracia es algo que nosotros debemos defender cada día y la democracia va más allá de las elecciones. Pero en este momento, para Bolivia, las elecciones son históricas y nosotros podemos tener ese rol participativo con algo tan sencillo como uniéndonos, en este caso, a esta iniciativa de Cuidemos el Voto. Y bueno, ahí hago un paréntesis a todos los que nos escuchan. La verdad hay muchas iniciativas de control electoral, todas muy nobles, pero yo creo que Cuidemos el Voto tiene ese plus que es el tema de la no violencia. Como han logrado escuchar a lo largo de esta tertulia, la no violencia es muy importante, conocerla, aprenderla y aplicarla para defender nuestras causas, para no perder legitimidad, para saber cómo actuar ante
escenarios en los que pueda ocurrir violencia. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a actuar es la que nos va a llevar al éxito. Entonces, bueno, para reforzar y volviendo un poco al tema de la democracia, los invitamos a participar de esta iniciativa. Ellos, Cuidemos el Voto tiene una página web, cuidemoselvoto.com, donde ustedes pueden ingresar. Ahí ya han subido material, tutoriales de cómo ser delegado de mesa, cómo funciona la aplicación. También tienen la parte de la no violencia. Pueden registrarse y unirse a esta causa. Muy bien. Así que tenemos un deber cívico importante que cumplir. Me gustaría, ya para cerrar este intercambio tan grato, especialmente para mí, recordar lo que decía hace algunos años uno de los últimos sabios, diría yo, de habla hispana, un hombre controversial, él ha muerto ya hace unos pocos años, Antonio Escotado. En una de las entrevistas que le hacen, él invita a la gente a buscar algún caso de un país sometido a una dictadura en el cual la gente alcance lo que Beida ha dicho, bienestar. Y él dice, es imposible encontrar eso. Allá donde no hay democracia, las personas son reducidas en su dignidad a la condición de objetos del poder. Dejan de ser ciudadanos. ¿Y quién es el ciudadano? El ciudadano es aquel sujeto que por el imperio de la ley tiene unos derechos que el Estado está obligado a respetar y a garantizar, y al mismo tiempo tiene unos deberes que cumplir para con la colectividad a la cual pertenece. Y él pone un ejemplo drástico, muchachas. Él dice Arabia Saudí. Arabia Saudí es una potencia petrolera. Es ese lugar donde los jeques se dan unas vacaciones, entre otras cosas con sus mujeres como fantasmas cubiertas por esos velos negros de cuerpo entero, pero tienen millones y millones para disponer. Tienen yates, tienen aviones, tienen los mejores carros, hacen la peregrinación a la Meca porque son musulmanes en unas limusinas, pero a todo dar. Y en medio, la gente que vive en Arabia Saudí en realidad subsiste en la pobreza, en la miseria, en un escenario de carencias. Entonces, incluso por el interés inmediato que implica prosperar en la vida, que tengamos éxito, que ustedes jóvenes tengan fuentes de empleo con salarios dignos, que puedan darse sus gustos, que puedan darse un viaje al extranjero, que puedan ir a los conciertos, que se puedan comprar un buen celular, una tablet, incluso por ese interés material. Necesitamos recuperar la democracia y en gran medida esa tarea nos corresponde, está en nuestras manos hacer. Así que ese debería ser el espíritu con el que continuemos avanzando estos días y lo que va a sobrevenir a las elecciones, con la esperanza en que lo vamos a lograr, cumpliendo cada uno de nosotros nuestro rol y atentos. Vamos a ser testimonio de palabra y de obra de una práctica democrática que es por excelencia no violenta. ¿Algo más, Beida, que quieras añadir antes de despedirnos? Bueno, no, totalmente invitar a la gente de que sí se sumen a esto porque Cuidemos el Voto. Este proyecto tiene todo lo que es la parte tecnológica, tenemos los expertos, hay una logística, pero decirle a la gente que sin ellos de nada sirve toda esta logística que nosotros hemos realizado. Entonces necesitamos que todas las personas se involucren, se sumen. Como bien Adri mencionaba,
pueden registrarse en www.cuidemoselvoto.com. Ahí pueden registrarse como observadores electorales para ese día ustedes poder ir a sacar la foto al acta y cargarlo al aplicativo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaba Gisela. Totalmente, yo creo que un país sin libertad y sin democracia, cualquier bienestar es frágil y falso. Entonces, nosotros tenemos que, para poder comenzar a construir estas libertades, para que la gente pueda tener una libertad, para poder crear, para poder tener espacio a equivocarse, para poder prosperar, es la democracia el punto clave, ¿no? Entonces hay que comenzar a hacerlo y hay que involucrarnos desde el inicio y de sumar este granito de arena que es desde sacar una foto al acta y cargar el aplicativo. Y muchas gracias por todo este espacio. Pero en Muchas fin, gracias, querida Beida, por haber participado de esta tertulia. Gracias, Gisela, por habernos acompañado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. y para hacer el balance de lo bien que nos va a ir este 17 de agosto, porque vamos a avanzar hacia la democracia. Un abrazo a las dos y hasta pronto. Un abrazo a todos, hasta pronto.